Continuando con la historia, nos encontramos en el gran almacén de la quinta planta, en el cual observamos a la señorita semielfa, la cual se encontraba sorprendida observando algo que se encontraba justo delante de ella, y era la caja en la cual se encontraban las monedas que necesitaba para pasar su prueba en el colegio. La chica terminó colocando su mano en un lector de huella que era lo que validaba su identidad. Inmediatamente el robot procedió a mencionar número 27037, Jin Sae-ron. Se había confirmado la identidad de la estudiante. Al escuchar eso, algo emocionada, la señorita mencionaba que lo había encontrado, ahora solamente tenía que volver, pero inmediatamente ella comenzó a sentir un gran estruendo que se hacía presente por todo el edificio. Sorprendida mientras imaginaba lo que estaba sucediendo, la señorita recordaba lo que había mencionado el prota antes: tenía que dejar de quedarse quieta y comenzar a correr llamándola a este idiota. Mientras ella se alejaba del prota a toda velocidad, este le mencionaba que tenía que estar bien para que así le pudiese entregar su dinero. Con la moneda en sus manos, la señorita se mencionaba que nada cambiaría si ella se encontrase allí, por lo cual Sae-ron intentaba pensar en ello más constantemente. Pero mientras recordaba la cara del aventurero, la señorita se mencionaba que el prota no habría luchado si no conociese una forma de escapar. Observamos entonces todo lo que estaba alrededor de la señorita. En un cambio de escena vemos un recuerdo de un chico que se encontraba paleando a otro de sus compañeros, y este último, el cual se encontraba bastante malherido, le mencionaba que no lo haría nunca más, no sería tan descarado delante de este nunca más. Este chico sonriendo se mencionaba que era un completo genio, mientras lo observamos como en el medio del campo de entrenamiento todos sus compañeros observaban cómo este había golpeado al más grande. Se mencionaba que desde que era muy joven sabía que todo le sería muy fácil. Tanto el talento como obviamente el reconocimiento de los adultos, lo podía poseer todo, e incluso contaba con el dominio sobre sus propios compañeros. En aquel entonces solamente había una cosa la cual no podía lograr. El chico se encontraba observando su celular, en el cual se mencionaba su información, y más abajo mencionaba que había sido rechazado en la primera prueba de aplicación por el equipo de decisiones de Warrior High School, o el Instituto Superior de Guerreros. El chico continuaba mencionando que en esa secundaria todo giraba en torno a las conexiones y el dinero, y elegían el dinero por encima del talento. El chico se mencionaba que si esa pudiese ser la respuesta, mientras observamos el cartel de bienvenida a una escuela o secundaria, el chico seguía mencionándose que si se basaran puramente en el talento y la habilidad, no habría manera en la cual este se hubiese quedado atrás. En la nueva escuela en la cual había entrado, presentando la prueba de superación, siendo el estudiante número 7, la puntuación acumulada de esta le daba el primer lugar. El aventurero continúa mencionándonos que en comparación a la mayoría de los niños promedios que conoció en esa escuela, él era un genio seleccionado de la minoría. Observando el resultado de los exámenes, algunos se preguntaban por qué él otra vez se encontraba en el primer lugar, y tenían que mirar la gran diferencia de puntos que habían, siendo más de 200 puntos de diferencia. Simplemente se encontraba a un nivel completamente diferente. Todos mencionaban lo mismo: ese chico realmente se convertiría en un ranker. Mientras que por supuesto al aventurero el ego se le subía a la cabeza cada vez que escuchaba a sus compañeros mencionar tales cosas acerca de este. Eventualmente la graduación terminó llegando y todos terminaron graduándose. Al mismo tiempo el director les deseaba a todos un buen trabajo y grandes éxitos en su vida. Pero para el momento en el que el aventurero se había quitado su gorro y se preparaba para retirarse, una persona terminó acercándose a este y mientras le extendía la mano lo felicitaba por ser el mejor de la clase. E incluso le aseguraba al chico que definitivamente se convertiría en un gran aventurero. Mientras el chico le estrechaba la mano, el anciano le mencionaba que no tenía que envanecerse y seguir adelante, a lo que este último le respondía de manera afirmativa. El chico, que no quería aceptar los consejos del hombre, se mencionaba que este era una completa basura, ya que se había retirado antes de tiempo para convertirse en una basura que enseñaba a los niños. Observando al hombre que no tenía ningún tipo de malas intenciones con este, el aventurero se mencionaba que le iba a enseñar a este. Tenía que mirarlo desde el lugar donde la gente normal como él ni siquiera había estado. Pero tiempo después un golpe de realidad terminó impactando en el aventurero. Mientras lo encontramos completamente cubierto de líquido rojo, el chico se mencionaba que si acaso eso era en serio. Una persona había llegado para rescatarlo y le mencionaba al chico que había corrido hasta allí simplemente porque le había dicho que se trataba de una situación peligrosa, pero era simplemente un pequeño monstruo. El aventurero, conmocionado mientras temblaba, se preguntaba qué era lo que había pasado, pues era un monstruo que había acabado con todo su grupo él solo. Luego de eso, el aventurero nos sigue narrando que esa mirada familiar al mismo tiempo terminó clavándose en lo más profundo de su psique, y él reconoció en ese momento que era la mirada con la cual este miraba a las otras personas. Fue en ese momento que el aventurero terminó dándose cuenta completamente de la cruda realidad. En ese momento el aventurero recordaba las palabras que le había dicho el anciano el día de su graduación, que las palabras que ese anciano le había dicho no eran un consejo. Recordando cómo el anciano le mencionaba que iba a ser un gran aventurero, en ese momento él supo perfectamente que esas eran palabras de consuelo. El aventurero supo reconocer desde ese punto que él no era un elegido, él simplemente se trataba de una rana que estaba en un pozo. Él simplemente era una persona a la cual la gente común admiraba, tratándose simplemente de alguien un poco mejor al resto.
De regreso al combate, el aventurero, mientras se encontraba delante del prota, le mencionaba al chico que esa chaqueta estaba hecha completamente de un vampiro vivo. Le mencionaba al prota que ese tipo lo había permitido, le había permitido tomar toda la sangre que fluyera en su corazón hacia el de este. Y eso claro como precio simplemente por acabar con el prota, mientras observamos cómo el aventurero se había transformado completamente en lo que parecía ser una especie de monstruo. Confiado el prota mientras lo observaba le mencionaba que si acaso estaba seguro de ello, ya que no lo parecía, pues sonaba bastante peligroso. El aventurero, sin dejar que el prota siguiese con sus bromas, inmediatamente se abalanzó sobre este para atacarlo a una gran velocidad. El ataque había sido un ataque tan rápido que el prota a duras penas pudo reaccionar, pero a tiempo preciso pudo esquivar ese ataque. Mientras el prota observaba al monstruo que había impactado en una de las paredes cercanas, se mencionaba que su velocidad se había hecho significativamente más rápida. No obstante, no tenía suficiente tiempo para pensar, pues observamos cómo el monstruo rápidamente se abalanzó hacia el prota para atacarlo con uno de sus brazos a una gran velocidad. Y al parecer el prota no podía defenderse en lo más mínimo de ese ataque, ya que todavía se encontraba en el aire. Un momento después observamos una ráfaga de viento que se hizo presente en el centro comercial y luego observamos a una persona que se encontraba goteando líquido rojo. El aventurero se encontraba bastante feliz observando al prota, mientras que vemos cómo el chico se encontraba jadeando y la mayor parte de su ropa había sido completamente destrozada, mientras que tenía algunas heridas significativas en todo su cuerpo. El aventurero barra monstruo observando al prota en ese momento le mencionaba que lo había bloqueado de alguna manera. Observando al chico le mencionaba que poseía una gran velocidad de reacción y un talento increíble. Entonces, ¿por qué motivo este chico simplemente era un pequeño contrabandista? A lo que el prota, sin comprender lo que le decía el hombre, le preguntaba que a qué era lo que se refería. Fue en ese momento que el prota terminó destapando la poción que le había entregado a la señorita, mientras mencionaba que por qué decía de repente cosas que parecían un cumplido. Sin darle mayor importancia a la plática, el prota le mencionaba al aventurero que eso no era problema suyo, a lo que el aventurero le mencionaba que entonces era de esa forma. Pero de igual manera el aventurero le mencionaba al prota mientras este último lo observaba que sea lo que sea le agradecía a este por todo. Sonriéndole desquiciadamente al prota, el aventurero le mencionaba que gracias a este podía pisotear a una persona con talento. Fue en ese momento que el aventurero le terminó proporcionando un poderoso ataque al prota, el cual este último de manera muy eficiente terminó esquivando mientras intentaba con todas sus fuerzas acortar la distancia con el aventurero. Mientras observamos una barra imaginaria de cómo la vida del prota se encontraba subiendo, el chico se mencionaba que muy bien, su cuerpo se sentía mucho más ligero y podía moverse sin problemas. Por otro lado, el aventurero, completamente fuera de sí mismo, mientras se reía a carcajadas, le mencionaba al prota que era increíble, era muy increíble, tenía que mostrarle mucho más de lo que le había mostrado hasta el momento, procediendo a atacar al prota nuevamente. El chico, corriendo a toda velocidad, observaba los ataques que se encontraba haciendo el aventurero y se mencionaba que no podía mantener ese ritmo para siempre. Pero si el aventurero utilizaba la sangre como combustible, definitivamente llegaría a su límite más pronto que tarde. Y esto mientras observamos cómo el aventurero miraba fijamente al prota. El chico se mencionaba mientras esquivaba los ataques del aventurero que si le ponía un cebo para que este consumiese mucha más sangre de lo habitual, entonces podría terminar utilizando su movimiento aguja. Pero fue entonces en ese momento que de manera inesperada el aventurero terminó colocándose justo delante del prota, a lo que el chico sorprendido se mencionaba que ya era demasiado tarde. Pero gracias al guión y al destino, la señorita Saerron terminó llegando justo en el momento preciso para proporcionarle un poderoso ataque al aventurero, el cual terminó destruyendo parte de la armadura que este poseía. Por otro lado, el prota se encontraba sorprendido observando a la señorita, la cual se encontraba ya luego de disparar su flecha bastante exhausta y sudada por haber corrido todo el camino de regreso hacia donde se encontraba el prota. Sonriéndole el prota a la señorita con líquido rojo en todo su cuerpo, le mencionaba a esta que realmente no la escuchaba cuando este le hablaba. Observamos la cara de sorpresa del aventurero luego de aquel ataque que lo dejó completamente sorprendido y con parte de su cara al descubierto. Preparándose para utilizar un ataque, el prota se mencionaba que eso le parecía bastante conmovedor, realizando un poderoso ataque en ese momento que terminó alzando por el aire al aventurero en ese instante. Momentos después de que el polvo se asentara y todo volviese a quedar en silencio, observamos al aventurero inconsciente en el suelo mientras que la señorita le preguntaba al prota si creía que éste se encontraba desvivido. Mientras le tomaba una foto, el prota le mencionaba a la señorita que no estaba seguro de que fuese a quedar desvivido por algo así, por lo cual no debería de preocuparse demasiado por ese asunto. Incluso el prota le aseguraba a la señorita que este tampoco intentaría vengarse de ella, ya que si lo hacía, tanto su carrera como su imagen podría verse afectadas y sufrir un gran golpe. Observando a la señorita, el prota le mencionaba que eso debería de ser suficiente, a lo que esta última le preguntaba que a qué se refería. En ese momento, mientras el prota tomaba su báculo del suelo, le preguntaba a la señorita que si acaso ya lo había olvidado. Observando a la señorita de reojo, el prota le mencionaba que le había salvado la vida, así que se lo debía. E incluso le mencionaba que técnicamente serían 2 veces, ¿no? Ya que la primera fue contra el mono titán y ahora esta fue la segunda.
En ese momento, mientras la señorita se sonrojaba y el prota se alejaba, le mencionaba a esta que sería generoso y podrían llamar a eso algo así como un empate. En eso la chica, quedándose a la distancia, le gritaba al prota que si acaso le dolía tanto decir simplemente gracias. Un poco más tarde de ello, terminaron llegando a lo que parece ser el sótano del centro comercial donde se encontraban algunos vehículos. Y en uno de los agujeros que se encontraban en esa área por la cual el prota y la señorita habían bajado, terminaron observando un área que se encontraba teniendo algo de iluminación. Ambos se encontraban observando sorprendidos y observamos que el prota ya se había puesto su ropa. Inmediatamente el chico comenzó a descender hacia esa área mientras que la señorita se encontraba un poco sorprendida también descendiendo. Inmediatamente fue alcanzada por un aroma dulce que terminó llamando la atención de la señorita y cuando llegaron directamente hacia la parte inferior se quedaron ambos completamente sorprendidos. Pues observaron a la persona que se encontraba llevando consigo la jalea real y al parecer esta persona había perdido demasiado líquido rojo y, entre comillas, estaba inconsciente. Fue en ese momento que el prota se paró justo delante de él y mientras lo observaba rápidamente terminó deduciendo lo que había sucedido y el estado del hombre, al parecer ya no se encontraba entre nosotros. En ese momento la señorita se encontraba sorprendida mientras que el prota comenzando a tomar el maletín le preguntaba que de qué se sorprendía tanto ya que este se lo había dicho o acaso ella pensaba seguirlo para encontrarse con algo más especial. Luego de decirle eso el prota inmediatamente se dignó a abrir el maletín mientras mencionaba que era momento de echarle un vistazo a eso. Comenzando a abrir el maletín un brillo salía de este y al abrirlo completamente tanto el prota como la señorita se encontraban completamente sorprendidos. En eso el prota nos comienza a narrar que el aroma que había sentido ese día estaba más allá de lo que había experimentado antes. Es un olor dulce y entrañable, tan potente que incluso te hacía olvidar lo que estabas pensando. Sonriendo el prota mencionaba que si se exponía de esa manera entonces podría comprender claramente por qué los monstruos se sentían atraídos hacia ella. Observando un saco que se encontraba junto a la lámpara, el prota mencionaba que si acaso ese pequeño saco también poseía jalea real. Cerrando el saco de inmediato, el prota le mencionaba a la semielfa que creía que deberían de irse de inmediato, ya que tenía el presentimiento de que algo podía asaltarlos si se quedaba más tiempo, a lo que la señorita algo confundida le mencionaba que bueno, por supuesto, él era el que tomaba las decisiones. Luego de haber salido de donde se encontraban, tanto el prota como la señorita habían llegado al primer piso donde el prota había tenido su pelea antes, y sorprendidos observaban el espacio en el cual el aventurero yacía que ahora mismo ya no estaba, se había ido. En ese momento, desde la entrada del centro comercial, el hombre le gritaba tanto al prota como a la señorita que tenían que esperar, ya que se acordaba de las caras de esos dos. Y furioso saliendo del sitio bastante malherido les mencionaba que haría todo lo posible para acabar con ellos en el futuro, mencionándoles que se iba a asegurar de que se arrepintieran de lo que había pasado ese día. Fue entonces en ese momento que el aventurero decidido salió corriendo a gran velocidad, pero inmediatamente una sombra terminó posándose por encima de este dejándolo completamente sorprendido. Se trataba de ni más ni menos que el mono titán al cual el prota había derrotado antes, que al parecer no lo había acabado completamente sino que lo había dejado inconsciente y la criatura ya se preparaba para degustar un delicioso humano. El aventurero, observando a la criatura acercándose a una gran velocidad a este, intentó esquivarla a toda prisa, pero al parecer no había sido del todo efectivo, pues la criatura le había quitado alguna parte de su cuerpo que no se nos muestra claramente. Tanto el prota como la semielfa simplemente parecían espectadores en shock observando todo lo que había pasado. En ese momento el prota le mencionaba a la señorita que era mejor que se fuesen por la puerta de atrás, a lo que esta última le mencionaba al prota que tenía toda la razón. Más tarde, cuando se estaba poniendo el sol desde una colina, el prota observando hacia abajo procedía a mencionar que eso debería de ser lo suficientemente seguro, ¿verdad? Observando a la semielfa y sin tener el tiempo para preguntárselo antes, el prota le mencionaba que qué había pasado con su prueba, a lo que la señorita le mencionaba que tenía suficiente tiempo ahora. En ese momento el prota terminó extendiendo su mano hacia donde estaba la señorita y le mencionaba que bueno, entonces había sido un placer conocerla, dejando a esta última algo sorprendida. Sonriéndole, el prota le mencionaba que aunque había pasado mucho, ambos habían terminado con lo que estaban planeando hacer allí desde un principio. La señorita en ese momento le devolvió la sonrisa al prota y luego terminaron cerrando el día con un apretón de manos. Comenzando a retirarse, el prota le mencionaba a la señorita que tenía que recordarlo, tenía que ser un secreto total y también tenía que asegurarse de pagarle. Al mismo tiempo tenía que tener mucho cuidado si no quería volver a encontrarse con este en el futuro. En ese momento la señorita se encontraba tartamudeando algo y luego le mencionaba al prota que si acaso estaba bien si se volviesen a ver en el futuro, dejando al prota algo sorprendido con esas palabras. De regreso al escondite donde se encontraba el agente, observamos que este último había pasado todo el rato devorando todo lo que tenía cerca y en un momento se terminó percatando de algo. Observando al prota que había llegado, el hombre le mencionaba que entonces había vuelto, parecía que se había divertido bastante, a lo que el prota le mencionaba al hombre que no tenía que preguntar nada en lo absoluto. Colocando el maletín en el suelo, el prota le mencionaba al hombre que tenía que echar un vistazo, y en ese momento el agente terminó abriendo el maletín y observando lo que se encontraba en el interior, la jalea real.
Observando el ítem de alta calidad que el prota acababa de traer, el hombre mencionaba en voz alta que habría sido una locura si eso se hubiese hecho público, pues con lo que tenía en sus manos ahora mismo podría comprar un par de edificios bastante grandes. Observando al prota, el hombre le decía al chico que había hecho un excelente trabajo y que le enviaría el dinero en algún momento para el día siguiente. Pero fue entonces en ese momento que la gente se encontraba observando fijamente al prota mientras que lo llamaba por su nombre y le preguntaba al chico que si acaso se encontraba bien, a lo que este último, saliendo de sus pensamientos, le mencionaba que por supuesto estaba excelente. El agente, observando al prota fijamente, le preguntaba si acaso era por ese aventurero, si acaso este había perdido la vida mientras luchaba en contra de él. El prota le respondía a la gente que no había perdido la vida mientras luchaba en contra de este, que más bien debería de ser una situación en la cual no tuviese que tener el más mínimo remordimiento. Fue entonces que la gente le preguntó directamente al prota si acaso había ocurrido algo más mientras se encontraba allí. A lo que el prota, colocándose su uniforme de la escuela, le mencionaba que nada y que tenía que olvidarse de eso completamente. En ese momento, observando el maletín, el prota le preguntaba a la gente que si acaso podía tomar esos 2 sacos que se encontraban allí adentro, ya que no parecían contener jalea real. Fue en ese instante que la gente le mencionaba al prota que por supuesto, ya que todos los otros artículos a excepción del objeto en cuestión eran para el contrabandista, por lo cual esa era la regla que debía de seguirse. Mientras el prota guardaba los 2 sacos en su mochila, la gente le mencionaba que se preguntaba quién era el niño que iba a comerse eso, a lo que el prota preguntaba si acaso era un chico. El agente le mencionaba al prota que esta jalea real puede resucitar a los muertos, mas sin embargo tiene otros efectos más atractivos que traer de vuelta a los muertos. Ese artículo tiene el efecto de aumentar el límite de talento de un individuo. En eso el prota le preguntaba a la gente que si acaso podía existir algo así, a lo que la gente le respondía al prota que no era un hecho muy conocido pero era completamente cierto, y ya que los efectos solamente funcionaban en personas que no habían llegado a la edad adulta, no se lo darían a una persona sin esperanzas. El agente mencionaba que estaba completamente seguro que sería para alguien de la secundaria de guerreros. En eso, luego de haberse colocado la mochila, el prota dándole la espalda al hombre y sintiéndose bastante mal le mencionaba que se iba a retirar, a lo que el hombre le mencionaba al prota que estaba de acuerdo. El agente en eso le mencionaba al prota que tenía que saludar a su padre de su parte, a lo que el prota le mencionaba que si tenía la oportunidad lo iba a hacer. Mientras el agente tiraba el cigarrillo al suelo, el prota le mencionaba a la gente que su padre no le había ido bien últimamente. Mientras el prota salía al exterior de la zona en la cual se encontraban, observamos cómo todo se encontraba completamente destrozado y desolado. Al parecer el prota se encontraba en lo que parece ser la entrada de una mazmorra. Saliendo de allí, el prota se encontraba pensando en la academia de guerreros. Recordó el prota en ese momento lo que había hablado con la semielfa justo antes de que se terminaran despidiendo completamente. El prota le preguntaba a esta que a qué se refería, a lo que la chica le mencionaba que iban a volverse a ver muy pronto. El prota, captando las indirectas de manera inmediata, le preguntaba a la señorita que si acaso estaba interesada en él o algo similar, a lo que la señorita le mencionaba que no tenía que bromear con ese tipo de cosas. Esta le mencionaba al prota que hay un examen de ingreso que se llevaría a cabo en invierno. Y aunque solamente aceptan a un puñado de personas como máximo, el prota tenía cierta oportunidad en ese examen. Extendiéndole la mano al prota, la señorita le pedía al chico que tenía que unirse a la escuela secundaria superior de los guerreros. Inmediatamente nos comienzan a contar una pequeña historia donde se nos menciona que ningún aventurero puede explorar una mazmorra en solitario. Y no importa lo hábil que éste sea, pues para convertir situaciones ilimitadas en una mazmorra por sí mismo era casi imposible. Es por eso que para llevar a cabo este tipo de actividades es necesario tener un equipo o una party. Diferentes aventureros con diferentes talentos utilizando sus puntos más fuertes para poder compaginarse en este combate y en estas situaciones complicadas, para poder compensar las debilidades de cada uno y así superarlas en conjunto. Es así de esta forma como se pueden explorar las mazmorras de manera hábil y rápida. La señorita entonces le mencionaba al prota en ese momento que la secundaria de guerreros también tiene facciones políticas en cada uno de sus grados. A lo que el prota le preguntaba a esta que a qué se refería con facciones, ¿era algo así como pelearse entre ellos? La semielfa, mientras cruzaba sus brazos y exhalaba, le mencionaba al prota que si fuesen tan infantiles no tendrían que preocuparse por ello. Comenzó a mencionarle al prota que en el grado en el que ella se encuentra hay 2 facciones. Le mencionó al prota que 2 de los que se encuentran en el top 3 lideran las facciones. Pensando en ello, el prota le mencionaba a la señorita que entonces formaban equipos dentro de las mismas facciones y le preguntaba a esta directamente si acaso ella no tenía ninguna facción. A lo que esta misma inmediatamente le respondía que sí. El prota le preguntaba a la señorita que si acaso los profesores no decían nada, a lo que esta última le mencionaba al chico que no lo hacían. La semielfa justificaba las acciones de los profesores mencionando lo siguiente: estos no intervenían ya que conseguir equipos era responsabilidad de cada uno de los estudiantes, palabras que dejaron al prota un poco perdido.
La chica en ese momento le mencionaba al prota que sabía lo que este quería decir, que eso era por su falta de habilidad. La señorita continuaba mencionando que sabía que no podía llegar a ser una gran estudiante, mientras que el prota simplemente la observaba guardando silencio. Esta seguía mencionando que sin embargo todavía debería de ser capaz de unirse a algún equipo pronto, pero incluso los niños que no estaban en las facciones tenían sus propios equipos. Continuó mencionándole al prota, preguntándole si acaso ella le había comentado que ya habían dos facciones, ¿verdad? Pues uno de los líderes de esas facciones no gustaba para nada de ella. Y aunque esa líder no lo demostraba, pero estaba aislándole intencionalmente a sus espaldas. El prota le mencionaba a la señorita que eso daba mucho miedo, preguntándole si acaso se había llevado a su novio o algo similar. La semielfa le mencionaba al prota que no se encontrase bromeando con ese tipo de cosas, y por supuesto que ella no haría algo como eso. La señorita, dejando las bromas malas a un lado, le mencionaba al prota que de todos modos ella se encontraba sobreviviendo como jugadora en solitaria por el momento, pero en grados superiores esta no podría sobrevivir de esa forma. Observando fijamente al prota, la semielfa le mencionaba al chico que por esa misma razón ella quería emplearlo. Mientras el prota observaba a la señorita fijamente, esta le mencionaba que con esas increíbles habilidades que él posee, solamente con él pensó para sí misma que podría ser capaz de seguir sobreviviendo. Ya un rato más tarde de todo eso, el prota había llegado a su casa y observamos cómo el chico se encontraba dándose a sí mismo los primeros auxilios tratando todas las pequeñas heridas que poseía. Pero aún así ni por un momento dejó de pensar en la semielfa mientras mencionaba en voz alta que esa chica era realmente algo divertida. Un rato después la semielfa se encontraba llegando a un sitio y mientras sonreía mencionaba que ya estaba allí, mostrándonos que la señorita había llegado a la barrera de la mazmorra de Grandan, la 12ª ubicación. Esta última en todo su camino tampoco había dejado de pensar en el prota, mencionándose que ese tipo mientras recordaba cómo el prota le mencionaba que le había escuchado bien y que le deseaba la mejor de las suertes. Algo deprimida, la señorita se podía asegurar que el prota no se iba a contactar con ella. Pero justo en ese momento una persona terminó sacándola de sus pensamientos preguntándole si acaso no había llegado algo tarde, siendo este el profesor al que se encontraba esperándola. Este es Kang Jung-un, el profesor de la clase 1 y el instructor de la escuela de guerreros en combate cuerpo a cuerpo. La señorita rápidamente le mencionaba que si acaso pasaba algo, ya que todavía estaba en la prueba, pero a lo que el profesor inmediatamente le mencionaba que había ocurrido un problema. Observando a la señorita, el profesor le mencionaba que en ciertas áreas se habían avistado algunos monstruos que no eran pertenecientes a esa mazmorra o a esa dificultad de la mazmorra. Afortunadamente no hubo ninguna persona desvivida, pero algunas personas dijeron que no podía llevarse a cabo la prueba ya que era imposible, por lo cual pidieron ser rescatados. Y estos mismos también se encontraban en la zona en la cual ella había conseguido la moneda. Le preguntaba a la señorita fijamente que si acaso había algún problema durante la misma misión. La señorita, observándolo fijamente, le mencionaba que no había habido ningún problema, lo que el profesor le mencionaba que lo podía comprender, y le mencionaba a la señorita que estaba bastante bien. Justo en ese momento, observamos por qué el profesor se había colocado un poco más serio de repente, mencionándole a la señorita que tenía que colocarse justo detrás de él, mientras observamos cómo por detrás de la señorita había llegado un mono titán. Volteando a ver a la criatura, la señorita se encontraba realmente sorprendida. La señorita, observando al mono titán detrás de ella, mencionaba que había otro tipo como ese y que este incluso era mucho más grande al que el prota había enfrentado antes. Vemos una ventana emergente que nos dice que es un mono titán adulto y su rango de peligrosidad pasó de 3 estrellas a 4 estrellas. El profesor, mientras comenzaba a acercarse al mono, mencionaba que era un mono titán y que eso le parecía algo extraño ya que no vivían cerca de esa zona. El profesor le preguntaba a la señorita que si acaso este había sido atraído por algo. A lo que la semielfa se encontraba pensando, mencionándose que si acaso había sido atraído por ese olor de antes y al parecer ellos se encontraban con algo de ese aroma en sus cuerpos. Fue entonces que mientras el profesor se colocaba serio y se aseguraba de que su garrita tuviese bien aceitada, le mencionaba a Jin Sae-ron que le había dicho a esta que se quedara detrás de él, a lo que la chica rápidamente le afirmaba. En ese momento la expresión del mono titán había cambiado completamente y este último al parecer estaba decidido en acabar con sus presas. Se nos comienza a relatar que los profesores del campo de entrenamiento de mazmorras eran antes todos antiguos aventureros, y por lo general todos estos profesores formaron parte de la segunda generación también, siendo estos conocidos como aventureros abandonados que no pudieron continuar con sus deberes debido a las lesiones que habían sufrido. Mientras que el profesor preparaba un Kamehameha a un solo puño mecánico, observamos como el mono titán ya se encontraba lo suficientemente cerca de este al más puro estilo de One Punch Man para pegarle un fuerte puñetazo en la cara y acabar con el profesor. Jin Sae-ron, que conocía perfectamente el potencial de su profesor, nos comienza a mencionar que eso era lo que la gente de afuera veía en ellos. Y mientras el poderoso puñetazo del profesor impactaba contra el del mono titán, observamos un gran despliegue de poder mientras que la energía del profesor comenzaba a recorrer en espiral el cuerpo del mono titán, para luego de esto alcanzar la cabeza del mono titán y generar una explosión en la misma.
Este profesor es conocido como el combatiente de la tiranía, y mientras observamos cómo este ataque había calcinado completamente la cabeza del mono titán dejándolo completamente fuera de combate, se nos menciona que en sus primeros 20 años el profesor había recibido el título de Ranker, siendo así uno de los Rankers más joven en aquella época. Mientras una gran cantidad de humo se desprendía de la cabeza del simio gigante, el profesor, observando su prótesis completamente calcinada, le mencionaba a la señorita que no podía hacer nada con el uso diario, pero esta vez Jin Sae-ron había tenido bastante suerte. Observando a la señorita, el profesor le mencionaba que eso podría haber sido muy peligroso para ella. Colocándole la mano en el hombro, el profesor le mencionaba a la señorita que todavía no era su momento y que menos mal que ésta se encontrase a salvo. Inmediatamente el profesor comenzaba a caminar mientras le mencionaba a la señorita que era momento de volver. En ese momento Jin Sae-ron se encontraba pensando que la gente tiende a pasar por alto cosas bastante importantes, porque la persona que se encontraba enseñándole a esta también era un aventurero. Los jóvenes aventureros también pueden convertirse en maestros en el futuro. Nos encontramos en el cuartel alto de los guerreros, campamento base de prácticas. En una de las casas de campaña, una persona procedía a preguntar qué era lo que iba a pasar con los que habían solicitado rescate, a lo que una persona mencionaba que iban a repetir la prueba. Otra persona que se encontraba sentada mientras se encontraba jugando en su celular mencionaba que si acaso no tenían suerte. Inmediatamente interrumpen su plática al sentir a unas personas que se venían acercando. El que parece ser el tanque mencionaba que la gente que había ido allí eran todos unos completos débiles. Y uno de ellos inmediatamente procedió a mencionar que ahí venía otro mientras se encontraban hablando. El profesor inmediatamente le mencionaba a la señorita semielfa que tenía que dirigirse hacia su casa de campaña y esperar allí. El profesor le mencionaba a la señorita que una vez que compruebe que todos se encontraban allí, ella tenía que ir a confirmar su número y colocarse el uniforme, a lo que esta última rápidamente procedió a aceptar. Sintiéndose más segura en el campamento, observamos cómo la semielfa se encontraba tomando aire. Fue entonces en ese momento que otra señorita terminó llegando justo delante de Jin Sae-ron mientras mencionaba que tenían que mirar. ¿Acaso ella no había dicho que iba a estar bien? Mientras Jin Sae-ron la observaba fijamente, la persona seguía mencionándole que al menos ella había tenido un tacto rápido. Jin Sae-ron procedió a llamar a esta señorita Anisha y mientras observamos que al parecer ella es una elfa completa, le mencionaba con una sonrisa en su rostro que gracias a Dios estaba realmente preocupada por ella y que realmente había salido bien. Jin Sae-ron, observándola con una sonrisa en su rostro, le preguntaba si acaso era de verdad, ya que ella no sabía que se encontrase preocupada por ella. La elfa, observándola, le mencionaba que por qué lo decía de esa manera, ya que le iba a hacer colocarse triste, llamándola a esta hermana. Mientras que Jin Sae-ron simplemente la veía con cara de que o te mueres o te mato.